Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, bueno, poder contar mi experiencia en el marco de un conversatorio junto con Fernando, que va a traer un tema que tanto nos interesa y nos convoca a todos. Quería empezar, antes de ir al tema de, por ahí, del concepto que explicaste recién acerca de muerte desatendida, empezar por un poco una pregunta que convocaba a este encuentro y que tenía que ver con cómo se abordaba la cuestión de la muerte en masa desde la antropología, ¿no? Como una cuestión más general. Y es importante en este sentido como marcar como dos tipos de muerte en masa, si se quiere, para poder abordarlo, ¿no? Una tiene que ver con la violencia en masa en guerras, genocidios, terrorismo de Estado, eh, donde hay, donde es un fuerte eje, digamos, acerca del enfrentamiento a la muerte, el tema de la diferencia entre las víctimas y victimarios y el tema de la justicia, ¿no? Y por el otro lado está la muerte masiva por pandemias, catástrofes naturales, etc. Entonces, desde la antropología se han hecho muchos abordajes desde diferentes perspectivas, dentro de la perspectiva antropológica, ¿no? Que es una perspectiva que siempre entiende o trata de dar lugar o hacer las interpretaciones desde la perspectiva del actor, de los sujetos sociales que atraviesan esas, eh, eh, esos momentos, esos procesos de los cuales estamos hablando, pero desde diferentes perspectivas en el sentido de que se abordan o se pueden abordar, ya sea tanto desde la memoria, desde los derechos humanos, la justicia, la reconciliación, ¿no? En el marco de las crisis sociales, y ahí sí también equipos específicos o grupos específicos que focalizan sobre los cuerpos muertos en particular, ¿no? En este sentido, cómo se entienden a los cuerpos como símbolos, las representaciones simbólicas, políticas, sociales sobre los cuerpos, los usos religiosos, identitarios, económicos y políticos de los cuerpos, el tema de la exposición, ¿no? Mucho abordaje también desde el cuerpo muerto, desde la semiótica, o el cuerpo como modo de comunicación, ¿no? Es lo que se quiere comunicar o expresar a través de o la exposición o la ausencia de los cuerpos. Este, y bueno, en este sentido, dentro de este marco muy amplio, desde diferentes perspectivas, en estos dos grandes tipos, como les comenté, de violencia, no de violencia, sino de muerte en masa, que uno tiene que ver más con la violencia, genocidio, guerra, etcétera, y otro tiene que ver con catástrofes, pandemias, etcétera. Ahí es donde podemos encontrar, si se quiere, una vinculación en cuanto a cómo en todos los casos lo que se hace es que se transforman, ¿no? Los que son las prácticas habituales de enfrentamiento a la muerte por parte de los familiares. Ahora, los antropólogos, o desde la antropología, sobre todo los que hacemos etnografía, siempre nos gusta como aclarar el tema de que nosotros trabajamos con comunidades determinadas que tienen experiencias determinadas, y en eso es donde por ahí se embarcan las investigaciones que yo les puedo compartir o que se hacen en el marco de la muerte violencia o la muerte desatendida que, 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 que quería comentarles. Entonces, bueno, en este marco de todas las comunidades, sean cuales fueren, tienen sus formas adecuadas de enfrentarse a la muerte. Es decir, tienen sus formas adecuadas del tratamiento de los cuerpos, tienen sus rituales tradicionales, que pueden tener que ver en general con cuestiones y creencias religiosas, y culturales también, ¿no? Entonces, este concepto
de muerte desatendida, que nace en un análisis que tiene que ver con la temática de los desaparecidos de la dictadura militar, tanto en la Argentina como en el caso chileno, por ejemplo, hace referencia a cómo la ausencia del cuerpo inhabilita que la muerte por parte de los familiares, yendo a las experiencias particulares, pueden enfrentarse a la muerte a través de las prácticas tradicionales, en donde fundamentalmente, y acá es donde más le damos importancia cuando trabajamos de la muerte y de la muerte como proceso social, donde se puede atender, ¿no? Donde se le puede prestar atención al muerto que está atravesando el pasaje de la vida hacia la muerte, y a los deudos que están atravesando ese cambio también junto a los muertos de estatus. Entonces, la muerte desatendida hace referencia a una obstaculización, no solo una obstaculización de las prácticas habituales, ¿no? A ese enfrentarnos a muertes que no podemos resolver como estamos acostumbrados a resolverlo, sino la falta de atención tan requerida en los espacios sociales y colectivos, tanto para los muertos como para los vivos. Habíamos hablado en este sentido que lo que puede llegar a producir la pandemia, con todas sus particularidades acerca de la contaminación, el cuidado, el preservar la vida, etc., se pueden los familiares enfrentar a situaciones similares en cuanto a esta falta de atención adecuada o esperada, ¿no? Y una de las cuestiones que hablábamos con mi colega Valerie Robbins Acevedo, en el artículo que escribimos sobre reconvertir la mala muerte, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que yo les decía al principio, todas las sociedades tienen formas adecuadas de un enfrentamiento a la muerte, y cuando y usamos mucho los antropólogos la categoría o la denominación de mala muerte o buena muerte, pero también retomando categorías nativas, ¿no? De diferentes comunidades que hacen referencia a esa forma de entender justamente la mala muerte, que hace referencia a esas muertes violentas, que no son tratadas de maneras adecuadas y que son amenazantes. Y acá el tema de la amenaza es fundamental también por el tema que estamos tratando en este conversatorio, ¿no? La mala muerte produce una amenaza también. Y la buena muerte, que es la que se transmite a través de las prácticas adecuadas, que es esperable, etc. Entonces, un poco para especificar de qué se trata esta cuestión de la muerte desatendida. Ahora, algo que me parece muy importante retomar, y después podemos llevarlo a la discusión, sobre todo tomando algunas imágenes que salieron de la performance que acabamos de ver, que tiene que ver con la identidad colectiva, ¿no? Lo que producen las muertes en masa, justamente por muchas cuestiones que tienen que ver sobre el tipo de muerte que se da, los grupos sociales que son afectados, ya sea en estos dos tipos de muertes que yo, masivas que expliqué al principio, se da una suerte de identidad colectiva sobre los muertos, ¿no? Los muertos de la dictadura, los desaparecidos de la dictadura, los muertos del genocidio, los muertos de la guerra, en el marco de la guerra, los muertos del COVID, los muertos del cólera, ¿no? Y en muchos casos, y dependiendo del tratamiento de los cuerpos, y sobre todo de esta la cuestión de los entierros masivos, entra en tensión el tema de la identidad, ¿no? Y de la identidad colectiva, y también de la necesidad de la identidad individual, que un poco lo vimos en el trayecto del video, cuando aparecían las cruces todas iguales, las mujeres sin rostro, sin individualidades, y luego, ¿no?, el hecho de escribir los nombres en cada cruz. Entonces esta tensión, ¿no?, que aparece con el tema de que
por un lado hay una identidad colectiva, pero por otro lado la necesidad de individualizar, y que tiene también que ver justamente con los procesos por parte de los familiares, ¿no? Y acá, para cerrar, y en todo caso después para poder retomar, para la discusión, es muy importante que desde la antropología, además de hacer análisis contextuales, abarcando determinadas comunidades, etcétera, es importante entender que la muerte es un proceso social, que no lo entendemos como un hecho biológico, ¿no? Pues es un hecho biológico, pero además es un hecho biológico, un proceso social, un momento social, y que hacemos también, es necesaria la distinción cuando hablamos de estas muertes extraordinarias, masivas, y del enfrentamiento de los familiares. Es importante hacer como una diferenciación entre lo que es el duelo, ¿no? Y los procesos de duelo, que son procesos internos, más internos de los familiares, intrapsíquicos, y lo que son los rituales de luto, que hacen referencia a las prácticas colectivas, relativas, ¿no? En todo caso, a los muertos y a los deudos. Y en todo caso, estos procesos se retroalimentan, ¿no? Pero, y dependiendo muchas veces de qué lugar tenga el luto, ¿no? En la vida social de determinada comunidad, puede intervenir o no interferir con el tema de los procesos internos de duelo. Por eso la ausencia, la masividad, etcétera, pueden provocar, obstaculizar de alguna manera, ¿no? Los procesos internos. Y en este sentido, para cerrar, y para iniciar como una discusión, un análisis sobre, bueno, qué podemos aprender acerca, ¿no? de las muertes masivas, y que un poco lo que tomábamos en el artículo que comenté que escribimos con la colega sobre reconvertir la mala muerte, es que siempre está la posibilidad de reconvertir aquello que fue inadecuado o fuera de lugar, ¿no? Y que acá la sociedad cumple un rol fundamental, pero siempre vamos a tener la posibilidad, los sobrevivientes, de aquello que fue inadecuado, tratarlo de la manera que queremos a partir de diferentes prácticas, ¿no? Y por supuesto dependen de las sociedades, las culturas, los contextos, tipo de muerte, etc. Pero como un poco el aprendizaje que nos dieron todas las muertes extraordinarias que venimos estudiando, masivas, el genocidio, etcétera, etcétera, es esta posibilidad de reconvertir y no quedarnos con eso de la mala muerte o de la muerte desatendida como algo permanente. Y ahora dejo. Amigos.